Dios es bueno, amén. ¿Qué te parece si por un momento más cierras tus ojos? Y tú con tus propias palabras dile, sé que estás aquí. Y Dios, tú toma tu lugar. Honramos tu persona, honramos tu presencia. Sé, Espíritu Santo, que nos llevas más profundo en ti. Y nos llevas a concluir un poco más de lo que ya está en tu corazón y a lo cual nos has dado acceso. Gracias, Dios, porque eres tan bueno que cada día nos asombras una vez más al contemplar tu hermosura. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a Salmos, por favor, capítulo 121. Y vamos a leer en el versículo 1. Fíjate lo que dice: alzaré mis ojos a los montes. Y hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Voltea con el que está a tu lado y dile: mi ayuda viene de Dios. Y fíjate lo que dice: que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Fíjate qué importante. Se está preguntando y dice: volteo y veo de dónde vendrá mi ayuda. Todos aquí podemos estar enfrentando una y otra situación. Tal vez hay pensamientos con los que estás lidiando, tal vez hay una circunstancia con la que estás lidiando, pero lo interesante aquí es que tu ayudador es Dios. Y empieza a describir su esencia, empieza a decir: Él hizo los cielos, Él hizo la tierra. O sea, de tu lado está aquel que tiene la capacidad de resolverlo todo. Él, familia, puede hacer por ti lo que nadie en esta habitación podemos hacer por ti. Pero Él sí tiene esta capacidad de saciar, de llenar, de transformar, de restaurar. Y Él es suficiente. Él es suficiente. Amén. Fíjate, Gálatas capítulo 5. Dice esto: vamos a leer en el verso 16, 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate cómo está diciendo: tu caminar y mi caminar hoy como hijos de Dios requiere ser caminar ¿en qué? En el Espíritu. Hemos profundizado en estos meses un poco más que andar en el Espíritu tiene que ver con pensar como Dios piensa, hablar como Él habla, o sea, que caminemos con estas mismas motivaciones. Entonces, cuando realmente estás pasando por tristezas, depresión, frustración y un sinfín de cosas, lo único es que has dejado de andar en el Espíritu. O te lo voy a poner de esta manera: has dejado tus momentos con Dios. Porque Él es el único que puede llenarte. Nadie más puede llenarte, ni siquiera tu esposo, ni siquiera tu esposa. Dios es el único que puede llenarte. Y si tú tomas de esta fuente, entonces tus relaciones van a ir a niveles que nunca habían ido. Pero Él es la fuente. Hubo una ocasión a través del profeta Jeremías que Dios le dijo al pueblo de Israel: el problema con ustedes es que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas. Y les dijo: el estado de esas cisternas están rotas y no retienen agua. Entonces muchas veces la razón por la cual no estamos viviendo en el gozo que es nuestro diseño o viviendo en esta plenitud a la cual fuimos incluidos es porque hemos dejado a un lado a aquel que tiene la capacidad de llenarme. Yo no tengo que buscar cisterna. Una cisterna rota es todo aquello en lo que tú quieres encontrar llenura. Llámese trabajo, llámese relación personal, a veces a través de un amigo, a veces a través del mismo matrimonio, a veces a través de un noviazgo. Pero si tú tratas de encontrar ahí llenura,
te vas a dar cuenta que esa cisterna no retiene agua. Te vas a dar cuenta que no alcanza a saciar todo lo que necesita ser saciado. Y fíjate, vamos a Lucas. Diego por ahí estaba compartiéndolo hace un momento, Lucas 10, verso 38. Y voy a tomar de base este ejemplo para desarrollar el tema de hoy. Pero fíjate lo que dice. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía ¿qué? Su palabra. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo? ¿Se sentó en qué? A los pies de Jesús, escuchaba lo que Jesús hablaba. Dice en el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y ¿qué? Y turbada estás con muchas cosas. Subraya la palabra turbada. Esta palabra significa que estaba confundida. Y dice en el 42, pero solo una cosa es necesaria. Subraya eso. Solo una cosa es necesaria y dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, yo pensaba que las Martas eran necesarias en el reino. Martita no es el nombre, ¿eh? Entonces, pero la verdad es que no. Porque Marta estaba enfocada en el hacer, pero cuando tú haces sin tomar de la fuente, viene frustración, viene tristeza, lo haces enojado y muchas veces recalamos con las personas que nos rodean. Por ejemplo, si tú no has estado pegado a la fuente, se nota, porque estás enojado todo el tiempo, tal vez maltratas a la gente, tal vez te enojas muy fácil con tus hijos. Entonces, Marta, o el espíritu de Marta nos muestra que tú haces mucho, pero con el espíritu incorrecto. En cambio, María tomaba el momento con Jesús y lo que ella estaba tomando en la presencia de Dios la lleva a ser productiva. Y entonces María nos muestra que podemos servir a Dios y hacer muchas cosas, pero con el espíritu correcto. Ahora, ¿qué nos dice esto? Creo que Dios nos está llevando a preguntarnos, a revisar nuestra agenda también y darnos cuenta que no podemos llenarnos tanto de actividades que no tengamos tiempo para estar delante de la presencia de Dios. Y ahora, ojo con esto, familia. Yo sé que Dios está contigo siempre, pero a veces ese tipo de conceptos hacen que la gente caiga en cierta comodidad, en el que yo no tengo que pasar tiempo con Él. Yo sé que está conmigo siempre, pero yo necesito hacer un alto y escuchar su voz, porque Él está hablando a mi vida. Y si yo no ejercito una relación con Él en intimidad, toda mi vida voy a estar caminando como Marta, haciendo mucho, pero cansándome de la misma manera, frustrándome de la misma manera, enojándome de la misma manera. ¿Y a qué llevó Marta? ¿A quién le reclamó? ¿No te da cuidado, Jesús? Hasta andaban regañando a Jesús, ¿verdad? Pero esto es importante, porque intimidad, familia, es un asunto muy importante para nosotros como hijos de Dios. Muy importante. Ponle algo ahí, vamos a regresar aquí. Y vamos a ir a Génesis. Porque lo que estaba haciendo María era adorar la presencia de Dios. Adoración es música, pero también es servicio. Y fíjate, vamos a leer. Más que se me movieron mis notas, espérenme. Aquí, Génesis capítulo 22, versículo 5.
Y esta es la primera vez que aparece el vocablo adoración o adoremos en la Biblia. Y fíjate lo que dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dijo Abraham? Adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, cuando esto nos muestra mucho la regla de la primera mención, porque la primera vez que aparece un vocablo en la Biblia nos muestra o nos revela qué encontraremos cada vez que volvamos a leer ese vocablo. Y la palabra adoración tiene que ver con ofrecer, tiene que ver con ofrenda. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Iba a ir a ofrecer a Isaac. Entonces, adoración nos habla de un momento de ¿qué? De ofrenda, de ofrecer, ¿ok? Ahora, el vocablo adorar es muy extenso en la Biblia, hablando en términos de traducción, pero el concepto esencial encuentras que es servicio. Por ejemplo, adorar en hebreo se traduce inclinarse, postrarse. En el griego encuentras los mismos sinónimos, que es postrarse y hacer reverencia. Ahora, en el antiguo pacto se trataba de un lugar en específico para brindar adoración. Encontramos el altar, encontramos el tabernáculo, encontramos el templo, y estas son algunas figuras que vemos. Pero hoy la presencia de Dios está con nosotros siempre desde que nacimos de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Entonces Él está contigo. Entonces hoy, a través de los logros de Jesús, yo estoy incluido en su familia y puedo disfrutar de esta intimidad 24/7. Ahora, ve a Isaías, por favor, capítulo 66, versículo 1. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Subraya el vocablo pobre, no tiene que ver con recursos. Este vocablo significa necesitado de. Y que tiembla a mi palabra. Entonces, Dios hoy no habita en templos hechos por manos humanas. Hoy tú eres el templo del Dios viviente. Amén. Segunda de Corintios 6:16 nos dice esto: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios está en ti. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos quiere llevar Dios? A través de esta comunión, familia, es como podemos disfrutar de lo sobrenatural. Porque de otra manera siempre seguiremos concluyendo que lo que percibimos con nuestros 5 sentidos es nuestra realidad superior. Hay tanta creatividad en la presencia de Dios, hay tanta inspiración, hay tantas ideas, tantas estrategias que Dios quiere revelarte. Pero te hago esta pregunta: ¿cómo lo va a hacer si no tienes tiempo para Él? ¿Quieres que Él resuelva tu vida, pero no tienes tiempo para escuchar su voz? Hoy gozamos de uno de los beneficios más asombrosos. Y es que en el Antiguo Testamento la gente tenía que recurrir a un lugar. Pero hoy no se trata de un lugar. Hoy Él está contigo todo el tiempo. Literal, tú puedes ir en el carro y puedes ir adorando. Puedes estar ahí a los pies de Jesús. Tú puedes estar en tu habitación y puedes estar a los pies de Jesús. Pero aquí se trata de que tú tengas esta postura de adoración y de decir: yo necesito lo que tú tienes que decir, Dios. Él es suficiente. Él es suficiente. Entonces María lo sabía. María sabía que lo más importante en ese momento no era hacer los quehaceres. Sabía que era atender la voz del Maestro. Porque esas palabras tendrían la capacidad de suministrar la fuerza necesaria para que en los próximos años ella pudiera ejercer su ministerio. Juan capítulo 4, versículo 23. Nos dice, te lo voy a leer en la versión de Passion, pero dice: de ahora en adelante
Adorar al Padre no será una cuestión de estar en el lugar correcto, sino con el corazón correcto. No hablamos de un monte, no hablamos de un lugar. Yo no tengo que ir a un lugar en específico para encontrar la presencia de Dios. Hoy la presencia de Dios está contigo. Lo único que necesitas es tomar esta postura de adoración y de decir: yo quiero adorarte, vengo a adorarte, quiero escucharte, necesito lo que tú tienes que decir. Anota esto: productividad es el resultado de intimidad. ¿Quieres ser más productivo en lo que haces? Requieres pasar tiempo con Él. Porque esta productividad no es como cualquiera la genera en la tierra. Tú no estás viviendo a partir del sistema del mundo, tú vives del cielo. Entonces aquí hay recursos diferentes, aquí hay posibilidades diferentes, y cuando tú estás en la presencia de Dios, tú eres nutrido de estos recursos, que lo que provocan es que tú puedas invadir esta tierra con el cielo. No dependes de este sistema, dependes de Dios. Entonces andar en el Espíritu, familia, también incluye adoración, porque yo necesito escuchar lo que Él tiene que decir. Amén. ¿Cuántos están queriendo tomar decisiones? Levanta tu mano. ¿Cuántos tienen muchos proyectos en su corazón? ¿Cuántos quieren que algo se les resuelva en la vida? Ok, la respuesta para todos es la misma. Y Jesús te dio el acceso. Jesús te dio el acceso. Intimidad siempre va a producir revelación. Voltea con el que está a tu lado y dile: es necesario adorar. Ok. Quiero explicarte con algo. Primera de Crónicas, vamos allá, capítulo 25. Porque la música es un medio de conducción, es una forma en la que podemos adorar. ¿A cuántos les gusta la música? Si no escuchas algo alegre, ¿y cómo te pones? Pones algo melancólico y oye, ¿no estabas triste? Y de repente, porque mueve, ¿qué mueve? Emociones. La música es importante, pero la música Dios la creó. Y la música es como esta herramienta que está a tu servicio, a tu favor, para conectarte a la fuente, para escuchar su voz. A lo mejor eres de los que solo cantas en el baño, pero ¿sabes que Dios se deleita con tu voz? Dios se deleita con tu voz. Es más, cuando tú le cantas, para él suenas bien afinado. Hazle así, uy. O sea, no se tapa los oídos, ¿me explico? Él disfruta tu adoración. Es más, nadie puede sustituirte en ese lugar. Cuando tú abres tu boca, Él sabe: mi hijo acaba de comenzar a adorarme. Porque Él sabe, Él te conoce, Él está atento. Y David fue uno de los personajes que entendieron esto. Entendió que la adoración produce muchas cosas. Él, siendo el rey de una de las naciones de Israel, para Dios la más importante, en el sentido de que a través de esta nación bendeciría al resto del mundo, Él entendió que adoración era importante. De hecho, Él fue considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Y la razón por la que Él se considera así es porque Él era un adorador. Y entonces David entendió muchas cosas en adoración. En adoración Él concluyó que Él era justo por la obra de Jesús. ¿Cómo era eso humanamente posible si Jesús cronológicamente todavía no venía y pagaba por nuestros pecados? Sin embargo, David le fue revelada la obra de Jesús. Por eso ves muchos salmos mesiánicos, porque David, al accesar a esta dimensión de lo sobrenatural, tuvo un entendimiento que naturalmente no se tiene, pero que se puede percibir con la fe. Y entonces él accesaba a esta dimensión de lo sobrenatural. A través de la adoración podemos concluir que esta es la dimensión a la cual pertenecemos. Tú perteneces a la dimensión sobrenatural. Voltea con el que está a tu lado, donde todo es posible. Entonces, David entiende esto
y establece el tabernáculo de adoración que era considerado 24 horas los 7 días de la semana. Imagínate, es lo equivalente a si hoy el presidente de México decide que de ahora en adelante, antes de legislar, va a haber alabanza y adoración. Y todos los senadores y diputados tienen que adorar para escuchar lo que Dios tiene que decir y entonces legislar. ¿Cómo sería México? ¿Sí me estoy explicando? Esto hizo David. David metió el lugar de adoración donde se legislaban las leyes. Por eso es que el gobierno de David fue tan impactante, porque ellos no decidían en base a sus propias perspectivas. Ellos no decían, esto está bien, esto está mal. Ellos decían, Dios, volteo, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Tú eres. Dime qué hacemos. Dime qué hacemos, qué leyes quieres para los niños, qué leyes quieres para los jóvenes, qué vas a impulsar acá. Y entonces Dios traía revelación y la nación era impulsada. Porque adoración, familia, produce ¿qué? Revelación. Tú eres un dueño de negocio. ¿A dónde iría tu negocio si tan solo comienzas a abrazar esta cultura y antes de una estrategia decides consultar a Dios? ¿Qué clase de estrategias recibirías? Estrategias que no fallan. Porque sí, familia, Dios nos hizo seres inteligentes. Y el ser humano por sí mismo es inteligente porque es diseño. Pero hay una inteligencia que es inteligencia espiritual a la que solo se accesa por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Quieres caminar en base a la sabiduría del hombre? No consultes a Dios. Pero ¿quieres caminar en base a la sabiduría de Dios? Pasa tiempo con Él. Amén. Hay libros que yo sé que estarán brotando de esta casa si tan solo pasas tiempo con Él. Hay respuestas para la ciudad que Dios está soltando. Y quiere soltártelas a ti si tan solo pasas tiempo con Él. Primera de Crónicas 25:1, yo te invito a que leas hasta el 31 y vas a ver cómo ordena David este esquema de adoración. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Anote esos 3 nombres porque nos van a revelar algo importante. Para que profetizasen con arpas, con salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue. Y empieza a enlistar cada grupo de personas que añadió a estos 3 grupos. Algo que vemos es que las profundidades que David experimentó respecto al corazón de Dios fueron resultado de intimidad. Ahora, este pasaje nos ayuda a ver lo importante que es adorar y sobre todo el poder que hay cuando lo hacemos de manera colectiva. ¿Sabes que por eso nuestras reuniones son tan importantes? Pero es necesario que te incluyas en esta adoración. Porque hay poder en la adoración colectiva. Ahora, el primer nombre que aparece, ¿quién es? Asaf. Su nombre en hebreo significa el que reúne o el que junta, recolector. Y Asaf es descendiente de Leví, hijo de Baraquías. Su nombre, como ya vimos, significa esto, el que reúne o traer unidad para cualquier propósito. Entonces encontramos que el propósito de Asaf era traer unidad al pueblo de Dios para adorar de una manera unánime. Es decir, crear salmos y cánticos inspirados por el Espíritu Santo para que todo el pueblo cantara y adorara de manera unánime para enfocarlo solamente en la adoración de Dios. Dile al que está a tu lado, eres necesario en este tiempo. O sea, la adoración no es las 35 minutos que aquí la alabanza está haciendo tiempo para que todos lleguen. No, la adoración es un asunto de todos. Voltea con el que está a tu lado, dile de todos, tú tuya también.
A lo mejor al principio, familia, tú te conviertes en un adorador por obediencia, no te gusta ni la música te ha gustado, pero conviértete en un adorador por obediencia al principio y te vas a dar cuenta de lo que detona. Una vez una señora me decía, ay no, es que yo ni cuando era chica me gustaba el ruido, yo puro instrumental. Bueno, amiga, pues agárrese esas y comience a adorar a Dios. Pero voltea con el que está a tu lado y dile, no hay excusa, no hay excusa. Porque si queremos ir más profundo, familia, esta es la manera. ¿Quieres que tú quieres ir a otros niveles? Adoración es la respuesta. Amén. Por ejemplo, Asaf, a los que les gusta la historia bíblica, fue compositor de 12 salmos. 12 salmos se le atribuyen a Asaf. Vea Primera de Crónicas 25:2, por favor. Fíjate cómo dice, de los cuales, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes de ¿qué? Del rey. Cuando hay unidad, ¿qué detona? Profecía. Dirección. Declaración de la voluntad de Dios para la familia, para la nación, para esta casa. Dios, ¿tú qué dices de mi familia? ¿Qué ves para los próximos 20 años? Y entonces tú puedes comenzar a adorar y Dios te puede mostrar para que puedas impulsar a tus hijos a su destino. Amén. El segundo nombre era Emán. Y este chico era un músico que fue líder del coro de David. También era levita. De hecho, te puedes dar cuenta que el asunto de la adoración en el Antiguo Testamento solo era para los levitas. Pero hoy tú y yo no somos levitas. Tú y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Lo que significa que la adoración es un asunto de todos. Es un asunto de todos. ¿Sabes qué hacía Jesús cuando dejaba a las multitudes? Dice que él con frecuencia se apartaba para escuchar al Padre. Se apartaba porque él sabía que cuando estaba con las multitudes tenía que dar. Pero independientemente de que tuviera mucha gente que atender, él sabía que su prioridad era la relación con su Padre. Jesús es el ejemplo de mayor adoración. Y vemos cómo tiene un ministerio tan exitoso, porque intimidad siempre trae productividad. ¿Te has sentido cansado? ¿Estás estresado, frustrado, afanado? ¿Estás deprimido? Pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. Adórale a Él. ¿Sabes qué sencillo? La adoración no es un protocolo de reglas. No, mira, ahí entras así, te pones así, levantas así. No es un protocolo. Él es tu papá. Él es tu papá. Tú puedes tomar físicamente la postura que quieras, la que Él te esté impulsando. Pero la postura más importante es la postura interna del corazón. Adórale a Él. ¿Sabes por qué levantamos las manos nosotros? Si tú no sabes el significado es, yo reconozco que por encima de mí estás tú, Dios. Yo reconozco que sin ti nada es posible. Puedes ponerte de rodillas y comenzar a adorar, o puedes sentarte, o puedes, ¿me ayudas a postrarte? Sí, que el micrófono lo atoraría ahí. ¿Okay? O puedes postrarte. Gracias, amigo. Puedes tomar la postura que sea. El punto es que te des cuenta que es este lugar seguro donde vas a encontrar lo que no vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿Quieres que tu matrimonio vaya más? Sumérgete en el río de su presencia. ¿Sabes? Es que no sé cómo entrar y adorar, no sé conectarme. Pues a lo mejor necesitas aprenderte unas cuantas alabanzas. Y cuando se te haya acabado el repertorio de alabanzas,
Ahora deja que Él inspire las nuevas. Y cuando pareciera que ya no hay palabras, ora en lenguas. Y aún en los silencios, Dios ministra. Cierra tus ojos ahí un momento, pero Él está aquí. Su presencia literalmente está aquí. Y a lo mejor en tu habitación, al cerrar los ojos, lo primero es que exclamas, es decir, Dios, vengo a adorarte. Te necesito. Ya no quiero hacerlo a la manera de Marta. Te necesito. ¿Cuántos comenzaron a percibir una paz? Una paz, un descanso. A lo mejor te empezó a dar mucho calor. Esa es la presencia de Dios. Y David entendía esto. Yo te decía que el segundo nombre al que nombró para ser un dirigente de alabanza fue Emán. El nombre de Emán significa fiel. Y él fue llamado vidente del rey en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué le llamó vidente? Porque era un hombre que en adoración Dios le hablaba por visiones. Si Dios no te habla por visiones, no te frustres. No era el caso de Asaf. Emán era un vidente, pero a Asaf Dios le hablaba con palabras. Simplemente cédete a su presencia. Y él era el encargado de los asuntos relacionados con Dios y su palabra. Fíjate lo que este hombre hacía. No solo profetizaba con los instrumentos, sino que tenía le daba letra a los sonidos proféticos que emitía. Era un verdadero compositor de alabanzas. El salmo que se le atribuye es el Salmo 88. Estúdienlos ahí en su casa. Pero Emán escribe el Salmo 88. ¿Cuál fue el otro nombre? Jedutún, ¿va? Vea Primera de Crónicas 25:3. Dice, de los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías. Dice, bajo la dirección de su padre, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Entonces este chico era un levita que fue jefe de los músicos. Su nombre significaba alabanza. A él se le atribuye el Salmo 89. Y lo que hacía era servir a Dios y discernía e interpretaba el fluir de Dios a través de las cuerdas, arpas, címbalos, trompetas, salterios y arpas, para generar un ambiente de adoración en el servicio de adoración a Dios. Entonces, si te fijas, eran chicos que no decían voy a cantar por cantar, en intimidad, y lo que hacían era profetizar, no solo con palabras, con sus instrumentos profetizaban. Y esos toques de arpa provocaban sanidad en la gente, provocaban libertad. La adoración, familia, es un poder impresionante que produce cosas que tú y yo no podemos producir. Tú me puedes decir, ¿cómo me puedes decir que solo adorando se van a resolver las cosas? Jesús dijo, una cosa te es ¿qué? Necesaria. Una cosa le dijo a Marta, María la escogió. Una cosa, Dios no te llamó a hacer el montón de cosas. El hacer va a ser resultado de intimidad. No puedes tener tu agenda tan saturada que no haya lugar para la presencia de Dios. ¿Estás recibiendo? Y estos chicos, 3 jóvenes que cambiaron e impactaron a una nación.
Y estos tres, ¿qué nos muestran? Nos hablan de tres cosas esenciales que deben estar presentes cada vez que tú y yo adoramos juntos aquí, cada domingo, cada servicio de miércoles intencional, cada reunión de Grupo Conecta. Dice unidad, la primera, tiene que haber unidad y unanimidad de la comunidad en la alabanza y adoración a través del canto. Unidad. La segunda, la palabra de parte de Dios necesita ser entonada, porque tú te conviertes en aquello que adoras. Dile esto al que está a tu lado, tú te conviertes en aquello que adoras. Cuando yo canto, tú eres grande, tú eres grande. Yo estoy concluyendo la grandeza que Dios ha puesto en mi corazón. Y la tercera cosa que no debe faltar, la música que fluye por el poder del Espíritu para acompañar la palabra de Dios detona milagros en el ambiente cuando adoramos, porque no se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que Él hace. Adoración no es solo cantar, es estar sumergido en la presencia de Dios y cederme a lo que Él quiere hacer. Cedernos a lo que Él quiere hacer. Ve por favor a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. ¿Sabes que hay estudios que se han hecho que la creación, literal hay sinfonías que han salido de solo grabar los sonidos que producen las hojas, los sonidos que produce el mar? Porque la creación, ¿sabes qué hace a la presencia de Dios? Adora, adora, adora. Y para Dios, la máxima creación es el hombre. Entonces, ¿cuál es nuestro diseño? Adorar. Cuando comienzas a adorar a Dios, encuentras tu lugar. Dices, ay, aquí es donde pertenecía. Este era mi lugar. Por eso no me encontraba en ninguna parte, porque este es mi lugar. Y cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, se encendió un fuego. Pero Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición ¿de qué? De mis manos. Hoy tú eres un altar de Dios. Aviva ese fuego. Y sé intencional con tu adoración. Sé intencional. Sé intencional. Por ejemplo, si sientes que esta realidad natural sigue siendo tu realidad superior, adora hasta que algo se rompa. Adora hasta que algo veas. Adora hasta que algo escuches. A lo mejor necesitas pasar unas 5 o 6 horas ahí. Ay, Isabel, pero tengo que dormir. No, pues a lo mejor ese día no. Oye, a veces te desvelas por cosas que ni edifican. ¿Por qué no darle la oportunidad a aquel que tiene todas las respuestas, tiene toda la capacidad y tiene todo el poder de transformar tu vida y tu familia? Y solo te dice esto: una cosa te es necesaria. Una cosa. Adora a Dios. Lo hemos platicado muchas veces, pero cuando mi hija tuvo el milagro cuando nació en su cuerpo, esos 3 días, lo que la gente encontraba al ingresar al cuarto de hospital era adoración. Porque en nuestras fuerzas no podíamos hacer nada. Pero volteamos y dijimos, ¿de dónde vendrá nuestra ayuda? De aquel que hizo el cielo y la tierra. Y voy a adorar a aquel que es suficiente y que es poderoso. Amén. Dale un aplauso a Dios. Solo ponte de pie un momento. Y solo voy a tomar un minuto, pero levanta tus manos. Si nunca lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Te vas a dar cuenta que no están amarradas acá.
Y cierra tus ojos un momento ahí. Cada momento de adoración es un momento de amor. Porque es un momento donde Él derrama de su corazón para contigo. Mi Dios, yo creo que cada persona aquí son adoradores. Lo entiendan en este momento o no lo entiendan, papá. Pero llévalos a concluir que vivir una vida de adoración a ti es tan sencillo y responde todas las preguntas. Gracias, Dios. Te disfrutamos. Te disfrutamos y yo sé, mi Dios, que estarás produciendo esta necesidad de estar a tus pies. Porque tu presencia no es un lujo. Es lo que necesitamos para vivir. Gracias, Dios. Te disfrutamos. Ahí con tus palabras, adórale. Dile gracias. Sé tierno con Él. Dile, eres hermoso. Eres bueno. Papá, todo cansancio, todo aquello que no provenía de ti, sé que en tu presencia estará siendo arrancado. Y en el nombre de Jesús te doy gracias porque estarás fortaleciendo estos corazones, dando dirección y llevándolos a concluir que esto es lo que encuentran en tu presencia: plenitud de gozo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso a Él?